Del culto el tiempo llega, comienza la oración. El alma a Dios se entrega, silencio y atención. Si al santo Dios plegaria queremos elevar, silencio reverente habremos de guardar. Sean todos ustedes bienvenidos a la casa del Señor. El llamamiento a la adoración lo encontramos en el libro de Salmos, capítulo 1, y leeremos del versículo 1 al 3. La Biblia dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Bendito Padre Celestial, en este día te damos gracias, porque al leer tu palabra encontramos lo que tú deseas que creamos y la manera en que quieres que vivamos. Ilumina nuestras mentes con tu mensaje divino y capacítanos para ponerlo en práctica. Te pedimos que traigas sabiduría a nuestro espíritu y nos muestres tu senda a seguir, instruyéndonos en tu justicia, enséñanos tu verdad y corrige nuestros caminos para que se fortalezca nuestra esperanza en tu regreso. Bendice tu palabra expuesta en esta hora y ayúdanos a vivir para ti, por Cristo Jesús. Amén. Ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti, necesita más de ti. La lectura bíblica la encontramos en la epístola del apóstol San Pablo a Tito, capítulo 2, versículos del 11 al 13. Y la palabra de Dios dice así: Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén.
feliz Salvador. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sion por siglos mil, brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, gracias te doy esta mañana por un día más de vida. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones, por todo lo que tú, Señor, inmerecidamente nos das. Padre, esta mañana te pido que tú, Señor, abras nuestros corazones y nuestras mentes para poder escuchar este mensaje y que sea para edificación de nuestras vidas, Padre. Gracias por la oportunidad que tenemos, Señor, de conocerte día a día más. Gracias, Padre, por eso y por todo lo que haces siempre en nuestras vidas, Señor. Bendice la vida, Padre, del pastor, que mediante él, Padre, tú te manifiestas hacia nosotros para conocerte más. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, yo gracias te doy y te pido esto. Amén. Quiero que se imaginen por un momento, voy a narrar una pequeña parábola para poder comprender mejor el tema que vamos a ver en esta mañana. Imaginen por un momento una hacienda muy grande, con una extensión de terreno impresionante. Podríamos decir que es como un latifundio, ¿no? Es una extensión enorme de terreno. Y en ese lugar, en esa gran hacienda, habitan muchos esclavos, infinidad de esclavos. Es una hacienda que se encuentra en muy buenas condiciones, todo se encuentra ordenado, hay mucha solemnidad, todo el césped está perfectamente cortado, todo está en orden, casi no se escuchan ruidos, las personas son muy serias, constantemente están con el ceño adusto, así con rostros duros. Y esta hacienda, si la viéramos de frente, tiene una reja impresionantemente grande, muy bonita, de hierro forjado. Y en la parte de arriba podemos ver unas letras doradas perfectamente pulidas que dicen Hacienda El Legalismo. Así se llama esta hacienda. Y hay un hacendado que pues siempre anda con su chicote en la mano. Ese hacendado es un potentado, es un cacique, y ese cacique se llama Ley. Y ese cacique llamado Ley, que es dueño de esa hacienda llamada Legalismo, donde hay muchísimos esclavos, mandó hacer un muro muy alto, muy alto, muy alto. Y en ese muro mandó esculpir muchos mandamientos, cantidad, infinidad de mandamientos.
Y entonces constantemente este cacique le dice a los esclavos que se acerquen, y entonces comienza a decirles que si ellos obedecen todos esos mandamientos que están esculpidos en ese muro, entonces van a poder ser libres. ¿Ustedes quieren ser libres?, le decía Ley a los esclavos del rancho o de la hacienda Legalismo. ¿Ustedes quieren ser libres? Sí, queremos ser libres. Bueno, pues entonces obedezcan perfectamente, de manera continua, todos estos mandamientos. Y entonces los esclavos de esa hacienda, de ese latifundio, se acercaban a ese enorme muro en donde se veían pequeñitos, pequeñitos, y veían hacia arriba todos los mandamientos y decían: sí se puede, vamos, sí se puede. Y entonces se animaban y decían: vamos a obedecer los mandamientos. Pero había rivalidad entre ellos, porque unos pensaban ser mejores que los otros y unos tenían envidias de los otros, y entonces unos querían ser mejores que otros para poder ser libres a través de esos mandamientos. Entonces el ambiente en esa hacienda no era, digamos, muy fraternal, era un ambiente de competencia constante. Y ahí estaban los esclavos luchando para tratar de ser libres. Pero entonces este cacique llamado Ley se iba a su oficina, se sentaba y empezaba a tomar su café, frotaba sus manos y se comenzaba a carcajear y decía: pobrecitos de esos esclavos, ellos piensan que van a ser libres por cumplir esos mandamientos, pero lo que no saben es que ellos jamás van a poder cumplir con todos esos mandamientos que están en ese muro enorme. Y se carcajeaba ese cacique llamado Ley y decía: nunca mis esclavos van a poder cumplir esos mandamientos. Pero muy a lo lejos, muchos kilómetros a lo lejos, muchos kilómetros a distancia de donde estaba ese rancho, había otro rancho también muy grande, una hacienda muy grande, un latifundio enorme. Y también esa hacienda tenía un cacique. Pero si usted se pone o se ponía frente a esa hacienda, pues veía usted toda la puerta pintarrajeada, todo el muro de enfrente así todo grafiteado, pintarrajeado. Y entonces también había un letrero que tenía esa hacienda, que era diferente a la hacienda del Legalismo. Esa hacienda que estaba toda pintarrajeada y con letras todas chuecas y así feas y todas de diferentes colores, se llamaba la hacienda El Libertinaje. Y ahí el ambiente era completamente diferente, porque también había esclavos. Y también, como les decía, había un mandamás, una persona que era el cacique de esa hacienda. Y ese cacique se llamaba Pecado. Entonces Pecado llamaba a sus esclavos y les decía: aquí la única regla es que no hay regla. Cada quien puede hacer lo que se le pegue la gana. Y obviamente también les ofrecía libertad. Y les decía, Pecado les decía a sus esclavos: entre más se hundan, entre más cosas feas hagan, entre más acciones aberrantes hagan, entonces van a poder experimentar cada vez más la libertad. Y entonces, pues ahí en la hacienda, El Libertinaje, pues todo era baile, se escuchaba el sonido de las botellas, cómo chocaban unas con otras, sonrisas, carcajadas, música, baile, bacanadas, promiscuidad, groserías, borracheras y todo tipo de cosas terribles. Pero la promesa que había hecho Pecado era que entre más mal hicieran, mejor les iba a ir, más felices serían y más libres serían. Pero Pecado también se iba a su oficina, se sentaba en su escritorio, pero él no tomaba café. Él tomaba un whisky o él tomaba cualquier otra bebida alcohólica, no conozco yo de bebidas alcohólicas, pero cualquier otra bebida alcohólica. Y tomaba su bebida alcohólica y entonces se frotaba las manos y decía: pobres ilusos, ellos piensan que haciendo eso van a ser libres, pero en realidad siempre van a seguir siendo esclavos, nunca van a salir de esta hacienda.
Así que en ambas haciendas, en la hacienda del legalismo, donde estaba todo serio, donde se escuchaba pura música clásica y las personas con ceños fruncidos y todas personas serias, tanto como en el libertinaje, donde todo era fiesta, baile y música y botellas, de manera diferente, pero en ambas haciendas había infelicidad, vacío, una sensación de insatisfacción y al final de todo, esclavitud. Pero imagínense que un día llega un rey poderoso, muchísimo más poderoso que ley y muchísimo más poderoso que pecado. Y entonces ese rey glorioso abre las puertas de las haciendas y entonces permite que los esclavos empiecen a salir. Los esclavos no podían salir por sí mismos, pero este rey saca una buena cantidad de esclavos. Hay otros que dicen, no, estamos contentos aquí, aquí tenemos comida, aquí tenemos donde vivir, ya nos acostumbramos, aquí nos quedamos. Y muchos se quedaron, pero también muchos salieron. Y entonces este rey glorioso se los lleva a su reino. Llegan a su reino, es un reino de orden, pero de alegría y gozo. Un reino bien estructurado, un reino donde hay verdadero gozo, alegría, felicidad. Esos esclavos habían sido salvados de la esclavitud, o exesclavos, habían sido salvados de la esclavitud solamente por gracia, no habían hecho nada. Este rey los había librado, había abierto las puertas para que ellos salieran. Y este rey, así como lo hacía pecado y así como lo hizo también ley, este rey convoca a los que eran esclavos y les dice, señores, ahora ustedes son libres. Hay también mandamientos, miren, hay muchos mandamientos que hay que hacer aquí también en este reino. Pero el principal mandamiento es que ustedes me amen a mí, que soy el rey libertador, que los liberé de la esclavitud en la que ustedes se encontraban. Entonces, la principal responsabilidad que tienen ustedes, decía este rey libertador, este glorioso rey, es que me amen con todo su corazón. Y si ustedes me aman, entonces van a poder cumplir con estos mandamientos, porque lo van a hacer por amor, no lo van a hacer por obligación. Ustedes me aman a mí y van a decir, qué privilegio poder hacer todo lo que este buen rey nos dice que hagamos. Y lo van a hacer con gusto. Y no solo eso, yo les voy a ayudar para que ustedes hagan lo que yo les pido que hagan. Así que en este reino es ganar, ganar. Pero la clave fundamental es que ustedes me amen a mí. Y amándome a mí, van a amar mis mandamientos, van a amar mi reino y se van a amar entre ustedes. Así que ustedes ya no son esclavos, ustedes ya son libres. Sin embargo, aún siendo libres, pues los esclavos estuvieron tanto tiempo en sus respectivas haciendas, tanto en libertinaje como en legalismo, que quedaron muchos remanentes de su forma de pensar, de la forma de pensar de antes. Y entonces los esclavos de legalismo decían, pero es que no puede ser que esto sea de gratis. En la vida no hay nada gratis. Entonces, no podemos aceptar eso. Tenemos que pagar la libertad que se nos dio. Tenemos que buscar la forma de pagar esa libertad, pero también tenemos que buscar la forma de pagarle a ese rey que nos liberó. Entonces, legalismo, los exesclavos del legalismo comienzan a tratar de hacer buenas cosas, buenas obras, con la finalidad de intentar pagar lo que ese rey les había dado. Pero por otro lado, libertinaje, los exesclavos de la hacienda llamada libertinaje dijeron, bueno, pues si todo es ya gratis, pues entonces que siga la fiesta. Y entonces, pues tráiganse las botellas y vamos a armar aquí el pachangón, porque todo es gratis, no hay que hacer nada. Pues ya somos libres, así que no hay problema, ¿no? Podemos hacer lo que nosotros querramos. Ambos esclavos de esas haciendas, llegando al nuevo reino de la libertad, no habían podido vivir como lo que eran, como ciudadanos de ese reino,
porque ambos tenían el mismo problema, aunque eran diferentes y venían de orígenes diferentes, pero ambos tenían el mismo problema. Ellos habían entendido mal la gracia. Uno, el esclavo de la hacienda, el legalismo, pensaba que la gracia era insuficiente. No es suficiente solo con gracia, no es suficiente con la gratuidad. Hay que trabajar, eso es lo correcto, hay que echarle ganas, ¿sabes qué? Hay que esforzarse para intentar pagar lo que ya se nos dio. Pero por otro lado, el esclavo o ex esclavo de la hacienda libertinaje pensaba o llegó a pensar que la gracia lo eximía de las responsabilidades y los mandamientos. Para uno fue un pretexto para pecar, para el otro era insuficiente la gracia de Dios. Hermanos amados en el Señor, este es un doble riesgo que corremos usualmente los cristianos. Y esta especie de parábola se aplica perfectamente a nuestra vida cristiana. Déjenme decirles que los cristianos solemos malentender la gracia de Dios y podemos caer en uno de dos errores. Por un lado, los cristianos, o sea, las personas ya salvadas por la gracia de Dios, podemos llegar a pensar que la gracia de Dios ciertamente es suficiente para salvación, y yo creo que en eso todos los cristianos coincidimos plenamente. Lo declaramos gustosamente, hemos sido salvados solamente por la gracia de Dios. Reconocemos que es solamente por la misericordia, por la compasión de Dios que nosotros llegamos a estar en una relación creciente con el Señor, en una buena relación con Cristo. Sin embargo, solemos pensar, aunque no lo decimos verbalmente, pero así lo procesamos al interior de nuestro corazón, que como que la gracia de Dios es insuficiente para salvación. Sí he sido salvado por gracia, pero yo necesito esforzarme todos los días para estar bien con Dios, para intentar pagar lo que Dios ha hecho y para ser un buen ciudadano del reino. Tengo que portarme bien. Como que es demasiado bello que la vida cristiana se viva solamente por la gracia de Dios y pensamos que nosotros tenemos que pagar y llegamos a tener esa mentalidad comercial como cristianos. Es decir, leemos la Biblia, servimos en la iglesia, oramos, deseamos ser buenas personas, deseamos tener una buena relación con las demás personas. Nos involucramos en muchas de las actividades de la iglesia, pero en vez de disfrutar de esos medios de gracia y decir, Señor, gracias porque me das la oportunidad de poder ministrar, de poder servir, de poder aprender, es un privilegio, ya soy libre, no necesito pagar por mi libertad porque Cristo ya pagó. En vez de pensarlo de esa manera, volvemos estos ejercicios como algo ritualista, mecánico, para congraciarnos con Dios por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Y cuando no sucede así, no sé si a usted le ha pasado, solemos sentirnos culpables cuando no hacemos nuestro devocional un día y como que sentimos que le estamos fallando a Dios, viene el remordimiento, no estoy haciendo bien las cosas, Dios se va a enojar conmigo, y uno se siente culpable y se siente frustrado porque siente que le ha fallado a Dios y sientes que Dios se va a enojar contigo porque no hiciste tu devocional. Y entonces el miedo se vuelve la motivación para vivir una vida justa. El miedo, no la gracia. Vemos la vida cristiana como si fuera una pesada carga. No disfrutamos del amor de Cristo. Sentimos que la vida cristiana es una pesada carga, una obligación. Somos movidos muchas veces por la culpa, por el remordimiento y no por la gracia. Solemos vivir la vida cristiana con una mentalidad de esclavos. Por otro lado, y este es el otro extremo que debemos cuidar en no caer, por otro lado podríamos llegar a creer que como todo en la vida cristiana es por gracia, todo es gratuitamente, y esa es la realidad, somos salvados por gracia.
Hemos sido predestinados por Dios con base en la gracia de Dios, en el amor de Dios. Hemos sido regenerados, hemos sido justificados, nos arrepentimos, tenemos fe, somos santificados y seremos glorificados. Todo eso es por gracia, solamente por la gracia de Dios. Pero que podemos llegar a creer que como todo es por gracia, eso implica que pudiésemos tener poco aprecio por la ley, por los mandamientos de Dios, y podemos llegar a pensar que las obras, las buenas obras, las obras justas no son importantes, que los mandamientos de Dios no son importantes. Entonces, puedo vivir como quiera porque todo es por gracia. Cuando un cristiano llega a pensar de esta manera, entonces se siente librado de los mandamientos de Dios. ¿Y esto en qué deriva? Pues en una conducta como los esclavos vivían en la hacienda del libertinaje. Tráiganse las botellas, se escucha el choque de botellas. Con esa mentalidad podemos llegar al reino del Señor, y esa mentalidad puede comenzar a dominar nuestra vida cristiana. Muy alejada, por supuesto, de la vida cristiana bíblica. Pero Dios tiene una respuesta para ambos extremos. Tito capítulo 2, versículos 11 y 12. Tito capítulo 2, versículos 11 y 12. Dice la palabra del Señor: en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podemos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Déjenme decirles que esta epístola fue escrita, ¿verdad?, a un hombre. Tito era pastor de la iglesia, en la iglesia de Creta, y el pastor Tito en esa iglesia tenía una enorme responsabilidad, un inmenso trabajo, una empresa realmente titánica, porque el apóstol San Pablo le dijo a Tito como pastor: te dejo en Creta para que endereces lo chueco. Obviamente está hablando de la iglesia. Díganme ustedes qué es más fácil. Pues una plantita que va creciendo desde muy pequeñita y le pones una vara, una pequeña varita, y la plantita va creciendo, pues en esa vara, o sea, pegadita a esa varita, y entonces crece derecha. ¿Qué es más fácil, hacer eso o tomar la responsabilidad de un arbusto grande o de un árbol ya pues medianito y enderezarlo cuando está todo chueco y ya tiene algún tiempo así, a lo mejor algunos años así? Bueno, la iglesia que recibió Tito era una iglesia en la que todo estaba, en su gran mayoría, no puedo decir todo, ¿verdad?, pero en su gran mayoría las cosas andaban chuecas. Así era la iglesia. No todas las iglesias están derechitas. Hay iglesias que están chuequitas, ¿no? Y el pastor, como en este caso Tito, tiene la responsabilidad de ser como una guía para que la iglesia se enderece. La ortodoxia de esta iglesia era terrible y la ortopraxis era peor. Es decir, la doctrina, andaban muy mal de doctrina, de enseñanza bíblica, buena enseñanza bíblica. Pero en su práctica cristiana, andaban terriblemente mal, ¿no? Como decía un amigo allá en la secundaria, igual de peor, ¿verdad? Están terribles estas personas. Por un lado estaban los maestros judaizantes que enseñaban a los hermanos conversos ahí en Creta, en esa iglesia donde llegó Tito, que la gracia de Dios no era suficiente. O sea, no era suficiente. Era suficiente para salvación, pero no era suficiente para santificación y en algunos casos ni siquiera para salvación. Ellos aseguraban que era necesario completar la salvación y la santificación a través de buenas obras. Y entonces estos maestros legalistas, estos maestros que venían de ese rancho llamado, de esa hacienda llamada legalismo, así actuaban, les decían:
es bueno que ustedes crean en Jesucristo como su Señor y Salvador, eso está muy bien, pero eso no es suficiente. Ustedes tienen que circuncidarse, tienen que seguir estas y otras reglas humanas, tradiciones humanas. La religiosidad la veían como una obligación necesaria para pagar a Dios todo lo que les había dado. Al final de cuentas, ellos creían que sus obras basadas en esfuerzos humanos les ganarían puntos delante de Dios. O sea, ellos se querían congratular delante de Dios y querían pagar a través de sus buenas obras morales o religiosas a Dios por todo lo que Dios les había dado. Entonces, esta iglesia, en un sector que eran los maestros judaizantes que enseñaban a los judíos que se habían convertido al evangelio, este sector de la iglesia se estaba convirtiendo en un sector muy legalista. Personas que estaban en constante competencia, con sus rostros adustos, y entonces se enorgullecían de sus buenas obras. Yo leí tanto, yo hice tanto, esfuerzos humanos, basaban muchas cosas en sus esfuerzos. Pero por otro lado, estaban los gentiles que venían del mundo sin conocer absolutamente nada de Dios. Y entonces, estos gentiles pues eran libertinos, personas que habían llegado a la iglesia sin contexto cristiano, no sabían absolutamente nada de la Biblia. Cuando ellos escucharon que la salvación y todo en la vida cristiana era por gracia, esto fue música para sus oídos. Y entonces frotaron las manos y dijeron: de aquí soy. Ellos equivocadamente llegaron a pensar que las obras eran irrelevantes, que los mandamientos eran opcionales, que la gracia de Dios los eximía de toda responsabilidad cristiana. Malentendieron la gracia. Por un lado, los legalistas decían: es necesario completar la obra de Dios. Es necesario completar la obra de Cristo. Imagínense nada más. No es suficiente lo que Cristo hizo. Y los libertinos decían: pues si todo es por gracia, que siga la fiesta. Y entonces ellos continuaron viviendo una vida despreocupada y estaban regresando paulatinamente a sus prácticas libertinas. Pero el Señor, como hemos visto, dice de manera enfática en Tito 2:11, que el Señor ha manifestado su gracia. La gracia de Dios se describe aquí como una luz que se enciende en medio de la oscuridad. Manifestar, por los tiempos verbales del griego, manifestar en este verbo aquí como aparece, significa que la gracia de Dios hizo su aparición en estas personas en determinado momento de su vida, como sucedió también con nosotros. La gracia de Dios, como si fuera un cenital, ¿verdad?, en un teatro, hizo su aparición, o sea, se encendió la gracia de Dios, apareció esa gracia en el corazón de las personas, transformando sus vidas. Pero dice aquí en el versículo 12, que esta gracia que apareció en determinado momento en nuestras vidas y que continúa con nosotros y que ha transformado nuestras vidas y ha cambiado nuestro corazón, nuestra forma de pensar y nuestra forma de vivir, esta gracia de Dios, dice la Biblia, que nos enseña. Este verbo enseñar está en tiempo presente, en modo participio. ¿Qué significa esto? Significa que la gracia de Dios continuamente nos está enseñando. No es algo, la aparición fue en el pasado, en algún momento de nuestra historia en la vida cristiana, cuando comenzamos a ser cristianos, hizo su aparición la gracia de Dios. Pero actualmente continúa la gracia de Dios en nuestras vidas. Y desde entonces, de manera constante, de manera continua, nos está enseñando. Ahora, hoy en día, cuando nosotros escuchamos el verbo enseñar, pensamos inmediatamente en un maestro que deja a los alumnos leer una determinada cantidad de hojas o les muestra en un pizarrón determinados conceptos, transfiere esa información al alumno
Y el alumno entonces tiene que absorber esa información, replicar verbalmente esa información y plasmarla o plasmar en un examen que realmente él entiende de lo que se está tratando el tema. Esa es normalmente la idea que tenemos de enseñar. Pero déjenme decirles que esta palabra que aparece aquí como enseñar, paideuo, es un verbo que tiene la connotación de corregir, tiene la connotación de disciplinar. Es decir, paideuo es un verbo que se aplica a la educación, o se aplicaba a la educación de los niños. Y el enfoque de este verbo no está tanto en la información como en la formación del carácter. Es lo que hace un padre cuando disciplina a un hijo. Lo que hace es paideuo, lo que hace es enseñarle: esto no debes hacerlo por esto y por lo otro. Estas pueden ser las consecuencias y no quiero ver que lo vuelvas a hacer. Y entonces en ocasiones el padre tiene que disciplinar al hijo, tiene que corregirlo y tomar ciertas medidas disciplinarias. Esa es la connotación de la palabra enseñar. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, es lo que hace la gracia de Dios en nuestras vidas de manera continua. Así que el enfoque no está tanto en la información, aunque el Espíritu Santo también nos enseña su palabra. Cuando nosotros leemos, el Espíritu Santo la aplica. Pero aquí el verbo como aparece, el verbo enseñar, se refiere no tanto a la información, sino a la formación de carácter. No se enfoca en el saber, se enfoca en el ser. Esto significa que lo que la gracia de Dios está haciendo es forjando nuestro carácter. A veces Dios permite ciertas circunstancias en nuestras vidas a través de las cuales nosotros batallamos y luchamos, y ahí la gracia de Dios está forjando nuestro carácter, ayudándonos a enfrentar esas circunstancias. Está formando nuestro carácter cristiano. No nos está informando lo que está pasando, nos está corrigiendo desde dentro del corazón. Así que el enfoque de la gracia de Dios como enseña, la gracia de Dios como maestro, ¿no? O como formador, el enfoque está en cambiar nuestra forma de ser, en hacer de nosotros personas que aprendamos a vivir en la libertad que Cristo nos ha dado. Así que se trata de un entrenamiento que debe llevar al educando a una transformación de carácter. Y fíjense, esta es la ocupación de la gracia de Dios en nuestras vidas, ahora ya en el reino de Dios, en el reino de la libertad. Esto es lo que Dios está haciendo con nosotros. En suma, la gracia de Dios es suficiente para darnos el crecimiento que nosotros necesitamos. Y dice la palabra de Dios que la gracia de Dios día con día nos está enseñando para que nosotros aborrezcamos lo que antes amábamos y amemos lo que antes aborrecíamos. Pero nuestra vida no se basa en nuestras acciones humanas, de nuestra suficiencia humana para poder vivir en justicia. Es la gracia de Dios la que trae a nuestro corazón arrepentimiento para que nosotros nos arrepintamos de nuestra vida pasada y tengamos fe en lo que Dios quiere para nuestras vidas y podamos amar a Dios y podamos obedecer sus mandamientos por amor y no por obligación. Así que nuestra vida cristiana, de la A a la Z, depende de la gracia de Dios. Es por su gracia que hemos sido sacados de la esclavitud. Es su gracia la que nos sostiene actualmente y es su gracia la que nos transforma para la gloria de Dios. Así que, mis amados hermanos, no se trata de lo que nosotros podemos hacer como los de la hacienda legalismo pensaban. No se trata de lo que nosotros podemos hacer para pagar lo que Dios ha hecho, ni para ganar lo que Cristo ya ganó. Cristo ya pagó. Somos libres por Cristo y vivimos para Cristo. Pero tampoco se trata de menospreciar los mandamientos y las responsabilidades cristianas.
Si tú eres de las personas que piensas que porque todo es por gracia y sigues viviendo una vida pues despreocupada y libertina, o no has entendido la gracia de Dios, o no la has conocido. Pero un cristiano que vive por la gracia de Dios no puede pensar que la gracia de Dios es una licencia para pecar. La gracia de Dios nos corrige, nos encamina, nos enseña a vivir una vida de piedad y a aborrecer aquellas cosas que antes amábamos. Se trata, hermanos, la vida cristiana de vivir la vida que Dios nos manda vivir con la motivación correcta, que es la motivación del amor, un amor apasionado por Dios, asumiendo gustosamente todas las responsabilidades y mandamientos propios de la vida cristiana. La gracia de Dios no se contrapone con los mandamientos de Dios. El Señor Jesucristo lo dijo muy claramente en alguno de los evangelios: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces, ¿cómo vamos a poder guardar los mandamientos de Dios? Amando a Dios. Pero lo vamos a poder hacer como resultado de nuestro amor, aprecio, exaltación, gratitud a Cristo, en virtud de lo que ya somos en Él. He trabajado este mensaje jugando con la metáfora de dos haciendas que tenían cautivos a esclavos. Y se acuerdan que al principio, cuando jugamos con estas metáforas, al principio dije que el Rey glorioso, que es mucho más poderoso que ley y mucho más poderoso que pecado, abrió las puertas de la hacienda para que salieran los esclavos. Pero ¿cuál fue el costo que pagó este Rey glorioso para que tuviera el poder para abrir esas puertas para que las personas esclavizadas salieran de la esclavitud? Tito capítulo 2, versículo 14. Tito 2:14. Dice la palabra del Señor: Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Qué maravilloso es que nuestro Señor se dio a sí mismo por nosotros. Y nosotros sabemos perfectamente cuál fue el costo. Él derramó su sangre, Él dio su vida en rescate por nosotros que estábamos esclavizados bajo la esclavitud de la ley y bajo la esclavitud del pecado. Y nos redimió. Y dice la Biblia que nos está purificando. Pero todo esto, según el versículo 14 de Tito 2, lo hizo para que nosotros, que somos ese pueblo que el Señor rescató por su sangre, que está purificando por su gracia, para que nosotros vivamos para Él. Esto es lo que da sentido a nuestra vida. Y eso es lo que la gracia está logrando en nuestras vidas, que vivamos nosotros en nuestras vidas ahora como personas libres en Cristo para nuestro amado Redentor. No vivimos para nosotros mismos, no vivimos por nuestras propias obras y en nuestras propias fuerzas, basándonos en nosotros mismos para ganar el favor de Dios. Pero tampoco vivimos una vida descarrilada y libertina, pensando que la gracia de Dios es como una licencia para pecar. No, le pertenecemos al Rey, ya somos libres, podemos gozar de esa libertad amando a nuestro Salvador, y en el amor a nuestro Salvador podemos obedecer sus mandamientos gustosamente. No para ser libres, sino porque ya somos libres por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Así que, hermanos, es un grave error, muy grave, menospreciar la gracia. Debemos entender adecuadamente la gracia de Dios. La gracia de Dios es suficiente para conducirnos en la vida cristiana y para que en ella podamos traer gloria al Señor y Redentor glorioso en nuestras vidas por su gracia y para su gloria.
En el legalismo y en el libertinaje hay esclavitud. Solo en la gracia de Dios, solo viviendo en el camino de la gracia de Dios, cuidándonos, equilibrando nuestra vida, viendo al Señor y viviendo en amor a Cristo, podemos librarnos de estos dos barrancos que son el libertinaje y el legalismo. Solo en la gracia de Dios hay verdadera libertad, y libertad no significa hacer lo que uno quiere hacer, sino hacer lo que uno debe hacer con la motivación correcta, que es la gracia de Dios para la gloria de Dios. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por tu infinita gracia. Gracias, Señor, porque eres bueno y compasivo con nosotros. Nos has librado de una mezcla horrible de libertinaje, pero también del legalismo, Señor. Líbranos ya como creyentes, Padre, de pensar que nuestras obras son tan buenas que pueden ganar tu favor. Pero también líbranos del error de pensar que como ahora somos libres por la gracia, podemos hacer lo que querramos con nuestras vidas. Ayúdanos a vivir en el equilibrio de la gracia, poniendo nuestra mirada en Jesús, extasiándonos en el Rey de Gloria, y que sea su glorioso nombre, su gloriosa persona la que nos guíe día con día, para que podamos vivir en la libertad que tú has ganado para nosotros, viviendo para ti, Señor, y que tu gracia siga haciendo ese trabajo poderoso en nuestras vidas, corrigiéndonos, ayudándonos, guiándonos, fortaleciéndonos, disciplinándonos. Y al final, Señor, sabemos que tú nos estás transformando a pesar de nosotros. Gloria a tu nombre, que confiemos total y plenamente en ti nuestras vidas, para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Los diezmos al alfolí, que haya alimento en mi casa, y probadme, dice Dios. Traed los diezmos al alfolí, que haya alimento en mi casa, y probadme, dice Dios. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, derramaré sobre vosotros bendición que sobreabunde. Traed los diezmos al alfolí, que haya alimento en mi casa, y probadme, dice Dios. Traed los diezmos al alfolí, que haya alimento en mi casa, y probadme, dice Dios. Y probadme, dice Dios. Y probadme, dice Dios. Padre nuestro, gracias por permitirnos reunirnos en este momento, Padre, y atentos a lo que dice el Salmo 96, capítulo 8. Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. Te pedimos con gratitud, aceptes nuestra ofrenda y la limpies de todo pecado para el engrandecimiento de tu obra. Bendícelas para tu honra, Señor. Bendice a los hermanos que no han podido ofrendar en esta oportunidad. Padre, tú conoces los motivos, Señor. Todo lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.
Y ahora, mis amados hermanos, que el amor de Dios Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos ustedes, con sus familias, hasta que el Señor vuelva glorioso por segunda vez a establecer su reino para siempre. Amén y amén.